Hola chavos, buenas noches. Bueno, en este tema vamos a estar viendo lo que son las propiedades de los logaritmos y vamos a tratar de realizar algunas funciones logarítmicas, ¿sale? Entonces, primero que nada vamos a comenzar con las propiedades, que son estas que les voy a poner de este lado. Y nos dice, el logaritmo de cualquier base de m por n, es decir, una multiplicación, lo podemos expresar como el logaritmo de base a de m más el logaritmo base a de n. Es decir, cuando se están multiplicando dos expresiones, lo podemos separar como dos logaritmos sumando. Cuando tenemos una división de dos expresiones, lo podemos ver como una resta de logaritmos con la misma base y diferente función. Cuando tenemos el logaritmo de una expresión a una potencia, la potencia la podemos bajar multiplicando al logaritmo. Y por último, cuando queremos calcular un logaritmo de base a, simplemente es el logaritmo de la expresión entre el logaritmo de la base. De esta forma vamos a darle solución a los siguientes ejercicios. Entonces, como podemos ver, aquí tenemos el logaritmo de 7 menos el logaritmo de 4. Recordemos que una resta representa una división. Por ende, aquí el resultado sería el logaritmo de base 9 de 7 entre 4. Por otro lado, aquí tenemos el logaritmo de un número más el logaritmo de base 7 de 5 debe de dar 15. Recordemos que si es una suma, es una multiplicación. Entonces una multiplicación que nos debe dar 15 y ya tenemos aquí un 5. ¿Qué número multiplicado por 5 nos da 15? En este caso sería aquí un 3. Por último, tenemos menos 4 logaritmo de 8 es igual a 3. Entonces aquí lo que nos están diciendo es que este es el exponente y este es la base. Entonces esto lo podemos ver como el logaritmo de 3 a la menos 4. Ese es el exponente y esto hay que pasarlo a esa expresión. 1 entre 3 a la menos 4 es lo mismo que 1 entre 3 a la 4. Por propiedades de los exponentes, si está negativo pasa a positivo. Y esto sería 1 entre 3 a la 4, que sería 3 por 3, 9 por 3, 27 por 3, 81. Entonces ahí el resultado sería 1, 3, 81. Ya comprendiendo más o menos esos ejercicios, nos vamos a ir un poquito más sencillos, ¿sale? Nuevamente, si es una resta, implica una división. Entonces sería de 7 entre 8. Si es una suma, es una multiplicación. ¿Qué números multiplicados por 9 me dan 99? En este caso sería 11. Luego aquí tenemos logaritmo de 7 de 32 es igual a log de 7 por 2. Quiere decir que aquí lo que estoy buscando es la potencia que me lleve a ese 32. ¿2 a qué número es a la 32? 2 a la 1 es 2, 2 a la 2 es 4, 2 a la 3 es 8, 2 a la 4 es 16 y 2 a la 5 es 32. Entonces aquí la respuesta sería un 5. Siguiente ejercicio. Logaritmo de una suma. Recordemos que la suma es una multiplicación. Entonces sería 11 por 7. Aquí tendríamos que poner 77. Aquí tenemos una resta, aquí nos indica que es una división. Entonces aquí tenemos que aquí sería logaritmo de 7 menos logaritmo de 2 para que nos dé el 7 medios. Luego 2 logaritmo de 5, base 5 de 3. Aquí sería 3 y este es el exponente. Entonces sería 3 al cuadrado, que nos daría 9. La respuesta sería 9. Siguiente ejercicio. Hay que descomponer nuestros logaritmos. Entonces vamos a ir haciendo paso a paso este tipo de ejercicios. Primero que nada es una división. Entonces lo vamos a expresar como una resta. Logaritmo de x a la 7 menos el logaritmo de la raíz cúbica de y cuadrada con z. Regresando a esto nos quedaría 7 logaritmo de x, recordemos que los exponentes los tenemos que bajar, menos el logaritmo, y aquí hay que pasarlo todo a la misma, a una expresión, a una potencia. Entonces sería, recordemos que x a la n raíz enésima, los exponentes se dividen, entonces sería y a la 2 tercios y z, ¿qué exponente tiene z? 1 entre 3. Análogamente, eso lo voy a separar como 7 logaritmo de x menos 2 tercios del logaritmo de y. Y como aquí se están multiplicando, en teoría tendría que ir una suma más
más un tercio de logaritmo de z, que si aplicamos todas las propiedades para ponerlo bien, sería 7 logaritmo de x menos 2 tercios de logaritmo de y, y este menos afecta también acá, entonces sería menos un tercio de logaritmo de z. Esa es la respuesta que tendríamos que poner. El siguiente ejercicio, nuevamente lo vamos a ver todo como si fuera una potencia. ¿Qué raíz tiene aquí? Al cuadrado. Entonces sería el logaritmo de y a la exponente de y, 1 medio. De z, 5 medios. Menos el logaritmo de x a la 3 medios. Ya que lo tenemos así, nos quedaría logaritmo 1 medio de y más, porque es una multiplicación, 5 medios de logaritmo de z menos exponente 3 medios de logaritmo de x. Ese sería el resultado de esa expresión. Siguiente ejercicio, análogamente, sería el logaritmo de y a la 4 menos el logaritmo de x por z a la 2 tercios. ¿Sale? Entonces, ya que tenemos eso, aquí le voy a poner un paréntesis para indicar que es todo lo que se está dividiendo. Esto sería 4 veces el logaritmo de y menos el logaritmo de x. Aquí, como es una multiplicación, voy a poner una suma más el logaritmo de 2 tercios de z. Déjenme ponerlo ahí un poco más exacto. A la 2 tercios. Nos queda entonces 4 logaritmo de y menos el logaritmo de x, menos, por este menos que está aquí, menos 2 tercios, que es el exponente, logaritmo de z. Siguiente ejercicio, análogamente nos quedaría el logaritmo de y a la 4 menos el logaritmo de x a la 1 tercio por z a la 2 tercios. Esto sería el logaritmo de y a la 4 menos el logaritmo de x a la 1 tercio. Como es una multiplicación, es una suma del logaritmo de z a la 2 tercios. Por último, el logaritmo de y a la 4 lo voy a ver como 4 logaritmo de y menos el exponente, aquí sería 1 tercio, el logaritmo de x, con el menos de acá, sería más por menos, sería menos 2 tercios del logaritmo de z. Esa sería la respuesta. Siguiente ejercicio, nos dice desarrollar una expresión logarítmica. Análogamente es lo mismo. Todo esto lo podemos ver como una potencia. Entonces nos quedaría el logaritmo de x más 6 a la 5. ¿Qué potencia tiene mi raíz? Cuadrada. Menos el logaritmo de x a la 3 entre la raíz, que sería en medios, ¿no? Lo bajo, potencia, 5 logaritmo de x más 6 menos 3 medios logaritmo de x. Esa sería la respuesta correcta. Siguiente ejercicio, análogamente, es muy similar al anterior, de hecho creo que es el mismo, voy a cambiar a otro ejercicio. Este nos quedaría el logaritmo de x a la 5 menos el logaritmo de x más 4 a la 3, aquí sí es la raíz, entre 2. En este nótese que la raíz solamente está sobre la parte del denominador, entonces ya por último sería 5 logaritmo de x menos 3 medios del logaritmo de x más 4, así con paréntesis. Esa sería la respuesta. Siguiente ejercicio, nos quedaría el logaritmo de 6 por, entonces aquí, bueno, vamos a ponerlo así, 6 por x más 5 al cuadrado, menos el logaritmo de x a la 4 tercios. Ahora, nótese que aquí es una multiplicación, entonces lo tendría que separar con una suma. Logaritmo de 6 más el logaritmo de x más 5 al cuadrado menos el logaritmo de x a la 4 tercios. Esto sería el logaritmo de 6 más, bajo el exponente, 2 veces el logaritmo de x más 5 menos, bajo el exponente, 4 tercios logaritmo de x. Ese sería nuestro resultado. Siguiente ejercicio, ahora es al revés.
Vamos a simplificar. En el otro desarrollamos y en este vamos a simplificar. Nótese que aquí hay una resta. Entonces vamos a irla haciendo paso a paso. El logaritmo de base 8. Primero, este 4 es un exponente, entonces lo podemos poner como de x menos 7 a la 4. Como es una resta, quiere decir que es una división, menos x más 6, y este 2 nuevamente es un exponente, entonces sería a la 2. Esta debería de ser la respuesta final. Siguiente ejercicio, tenemos 6 logaritmo de 5 de y, entonces sería logaritmo de base 5 de y, tenemos aquí un 6, ese es mi exponente. Y te dice menos, entonces quiere decir que es una división, logaritmo de base 5 de x, entonces sería de x, el exponente es a la 1/2. Y luego te dice más, quiere decir que ahí no está en la parte del denominador. Ese más, si fuera menos, estaría en la parte del denominador. Como es una más, quiere decir que es una multiplicación por w a la 7. El exponente del 7 pasa como exponente. Si lo queremos expresar con raíz, no sé si no los dejé el ejercicio, pero lo voy a hacer. Logaritmo de y de a 6 de x a la 1/2, sería x raíz cuadrada de x, por w a la 7. Este sería nuestra expresión final. ¿Sale? Siguiente ejercicio. Análogamente, creo que es el mismo. Sí, es exactamente el mismo, entonces voy a cambiar al siguiente ejercicio. Este sería logaritmo de base b, exponente de w al cubo. Luego te dice más 3 veces el logaritmo. Entonces quiere decir que eso está expresando, como es una suma, lo vamos a expresar como una multiplicación. Entonces sería por logaritmo de z menos 2 logaritmo de y. Entonces sería 2 logaritmo. El y al cuadrado, y esto se encuentra al cubo. Voy a expresar otra vez este con un poco más de calma. Primero aquí nos dice 3 logaritmo de b de w. Entonces sería el exponente 3 de w. Ahora, como aquí hay un más, quiere decir que hay una multiplicación. Este 3 expresa un exponente de z, no tiene exponente, y de y, que tiene exponente 2. Esa sería la respuesta correcta. Siguiente ejercicio, nos quedaría logaritmo de base m de w a la 5, y luego nos dice menos, entonces quiere decir que es una división, logaritmo de base m de x a la 1/4, entonces quiere decir que x está a la 1/4. Como me dice más, es una multiplicación de m, el logaritmo de z a la 4, por este 4 que está aquí, es un exponente. Si lo quisiéramos simplificar, no sé si lo permita en el Alex, pero más o menos nos debería de quedar así. W a la 5 entre la raíz cuarta de x por z cuarta. Esa sería la respuesta correcta. Ahora, en el siguiente ejercicio nos dice cambio de bases para los logaritmos. Entonces lo que nos están pidiendo es encontrar el valor justamente de la variable x. Recordemos que un exponente lo podemos bajar, entonces sería x menos 2 por el logaritmo de base 6 de 3. Es igual a 5. Esto que está multiplicando lo voy a pasar dividiendo. Nos quedaría x menos 2 es igual a 5 entre el logaritmo de base 6 de 3. Y por último nos quedaría x es igual a 5 logaritmo de base 6 del número 3 más 2. Este menos 2 pasa a más 2. Esto lo tenemos que meter a la calculadora. La mayoría de las calculadoras ya nos permite hacer ejercicios con base diferente de 10. En caso de que no, hay que utilizar la propiedad número 4. Ahorita explico eso mientras vamos a meterlo a la calculadora. Entonces nos quedaría 5 logaritmo de base 6 del número 3 y todo más 2. El resultado es 10.154.6. Como te dice que lo redondemos a la milésima más cercana, entonces sería 10.155.
Si esto en tu calculadora no te aparece la fórmula así, logaritmo, aquí tiene un cuadrito y aquí tiene otro valor, tendríamos que utilizar la propiedad número 4. Entonces, para sacar el logaritmo de 6, de base 6 de 3, esto es lo mismo que el logaritmo de 3 entre logaritmo de 6. Así lo meten en su calculadora. Si yo lo meto eso en mi calculadora, logaritmo de 3 entre logaritmo de 6, eso nos quedaría 0.6131. Entonces sería 5 entre eso, 5 entre 0.6131, 8.15, más los dos que estoy realizando, 10.15, ¿sale? Que es el resultado que ya teníamos. Voy a pasar a hacer el siguiente. Análogamente, esto nos quedaría el exponente, sería x más 2 por el logaritmo de base de 1/9 de 16 es igual a 4. X más 2 es igual a 4. Esto lo voy a pasar dividiendo. Logaritmo de base 1/9 de 16. Por último, x es igual a 4. Logaritmo de base de 1/9 de 16 menos 2. Y vamos a meterlo eso a la calculadora. Nos quedaría 4 entre logaritmo de 16 entre logaritmo de 1/9. Y a todo eso le voy a restar el número 2. El resultado debe de ser menos 5.1699. Como nos dice que lo redondeemos, sería menos 5.16. Y aquí el 9, si lo subo un no exponente, sería 17. Entonces sería el resultado menos 5.17 o 170. Ese sería el resultado. Siguiente ejercicio, análogamente bajo el exponente, x menos 5, logaritmo de base 8 de 6 es igual a 7, x menos 5 es igual a 7 entre logaritmo de base 8 de 6, x es igual a 7 entre logaritmo de base 8 de 6 más 5. El 5 pasó sumando, entonces nos quedaría 7 entre logaritmo de base 8 del número 6 más 5. El resultado es 13.1239. Lo vamos a redondear, 13.124. Ese sería el resultado final. Siguiente ejercicio, bajo otra vez el exponente. Logaritmo de base de 1/8 del número 20 es igual a 7. Lo despejo. X menos 2 es igual a 7 entre logaritmo de base de 1/8 de 20. X es igual a 7 entre logaritmo de 1/8 del número 20 más 2. Lo metemos a nuestra calculadora. 7 logaritmo de base de 1/8 del número 20 más el número 2. El resultado nos da menos 2.8589. Como lo voy a redondear, sería menos 2.859. Ese sería el resultado. Siguiente ejercicio nos dice desarrollar el siguiente logaritmo, que es muy similar a lo que habíamos visto. Aquí está una multiplicación, entonces sería el logaritmo de y a la 9 más el logaritmo de x bajo el exponente, 9 logaritmo de y más el logaritmo de x. Ese es el resultado. Siguiente ejercicio es una multiplicación nuevamente, logaritmo de x8 más el logaritmo de z. El exponente lo bajo, 8 logaritmo de x más el logaritmo de z. Siguiente ejercicio es una división, entonces ahí sería logaritmo de z a la 8 menos el logaritmo de x. 8 logaritmo de z menos el logaritmo de x. Ese sería el resultado. Por último nos dice cambio de base de los logaritmos. Logaritmo de base 9 de 1/6. Y aquí justamente lo pueden meter así tal cual en su calculadora si se los permite. O en su defecto hacer lo que les dije hace rato. Logaritmo de 1/6 entre el logaritmo de la base que sería 9. Eso nos va a llevar al siguiente resultado. Sería logaritmo de 1/6 entre logaritmo de 9. Nos da menos 0.8154. Nos piden que lo redondeamos, sería menos 0.8154.
81,5. ¿Sale? Ese es el resultado. Siguiente ejercicio, análogamente, sería logaritmo de 1/8 de 6, es lo mismo que logaritmo de 6 entre logaritmo de 1/8. Entonces, si yo lo meto eso a la calculadora, logaritmo de 6 entre logaritmo de 1/8 nos da menos 0.8616. Si lo redondeamos, sería menos 0.861716. Entonces sería, lo podemos redondear a 0.862 negativo. Siguiente ejercicio, logaritmo de 1/8 de 6. Entonces sería logaritmo de 6 entre logaritmo de 1/8. ¿Sale? Entonces ese también nos da menos 0.8616. El resultado sería menos 0.862, ya redondeado. Logaritmo de 1/5 de 9. Entonces, si lo metemos eso a la calculadora, de 1/5 de 9, que sería el logaritmo de 9 entre logaritmo de 1/5. Si lo tienen en la calculadora, lo pueden meter directo. Menos 1.3652, menos 1.365, ¿no? Que sería ya redondeado. Y lo mismo, logaritmo de 1/9 entre logaritmo de 7. Entonces sería logaritmo de 7 de 1/9. Eso nos queda menos 1.1291, que si lo redondeamos, menos 1.1291, 129. Ese no se puede redondear más, sería hasta ahí. Por último, nos dice expresiones, evaluar las expresiones logarítmicas, que es justo lo que hemos estado haciendo, ¿no? Básicamente es que demos el valor de ese log, ¿no? Entonces sería logaritmo de 1/2 entre logaritmo de 2, eso nos quedaría logaritmo de base 2 de 1/2, lo metemos a nuestra calculadora y el resultado es menos 1. El siguiente es logaritmo de 100, logaritmo de 100, ese no hay tanto pierde, lo metemos directo, logaritmo de 100, recordemos que los logaritmos si no tienen base se asume que son 10, ¿no? Entonces este sería 2, ¿sale? De hecho lo pudieron calcular como logaritmo de 100, es qué número expresado. Con eso terminaríamos este video, chavos, espero que les sirva mucho. Por ahí queda, creo que solo un tema de ejercicio pendiente. Nos vemos para el siguiente video.